Ariel, ¿cómo se analiza en general la situación política en México en el medio de la pandemia, pero no solo en la pandemia, ¿no? ¿Cómo se ha manejado la oposición y ese mensaje, por ejemplo, que parece llamar la atención, que le da el presidente López Obrador, de que le dice a los adversarios que se porten bien? ¿Por qué les dice eso? Bueno, el presidente López Obrador, desde que comenzó su mandato en diciembre de 2018, ha tenido un enfrentamiento permanente, yo te diría no solamente con los partidos políticos de oposición, sino sobre todo también con la prensa, que él denomina una prensa conservadora, una prensa, según él, aliada también, pues a estos grupos de oposición al gobierno. Y es que precisamente durante esta pandemia, Fabián, no solamente los partidos políticos, sino que los medios de comunicación en México han hecho escarnio pues de esta tragedia, es decir, han sacado a publicar información falsa. Si uno lee, se revisa las principales columnas políticas de los periódicos de circulación nacional, se observa un golpeteo continuo en contra del gobierno. Incluso el propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que hace unos días recibió un reconocimiento por parte de la Organización Mundial de la Salud para formar parte de un equipo de expertos que estarían encargados de redactar un protocolo internacional en materia de la pandemia, pues él ha sido un personaje que ha sido golpeado, ha sido mediáticamente muy acosado por parte de los medios de comunicación. Entonces, en medio de esta tragedia, en medio de dificultades en los sistemas de salud, dificultades en la economía, de fallecimientos, yo sí creo que el gobierno de López Obrador en este sentido ha sido objeto de una campaña mediática muy fuerte, apoyada también por los grandes empresarios. Es decir, incluso hay cámaras empresariales que han convocado a pedir la renuncia del mandatario mexicano. Entonces, en este contexto, yo creo que el llamado del presidente López Obrador para que, digamos, los grupos de oposición se porten bien, creo que va encaminado precisamente a no continuar haciendo escarnio de esta contingencia sanitaria, si bien, por supuesto, es válido un cuestionamiento, pero que esto sea fundamentado, es decir, que no se cuestione al gobierno o no se ponga en entredicho la acción del gobierno a través de las mentiras. Entonces, yo creo que en este momento vivimos una etapa muy complicada y creo que aún en medio de las diferencias, pues es importante apostar por la unidad en medio de esta crisis. ¿Cuánto influye, cuánto impacta la cercanía a los Estados Unidos con la gran cantidad de casos que allí hay? Y bueno, y lo vinculado a la forma que trata el tema el presidente Trump. Sí, sin duda nosotros estamos directamente relacionados con Estados Unidos, sin duda tiene un gran impacto, incluso tú recordarás que al principio de esta pandemia surgieron rumores en torno al cierre de las fronteras, a la cancelación de los vuelos desde Estados Unidos. Afortunadamente eso no se realizó, ahí hubo una gestión importante por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque eso sin duda habría precipitado todavía más la caída de la economía. Sin embargo, nosotros sí dependemos mucho de Estados Unidos, por ejemplo, en los flujos de turismo, en lo que es Los Cabos en el estado de Baja California, que es una de las entidades más afectadas, precisamente como tú lo comentas, por los contagios, porque fueron casos que nosotros importamos de Estados Unidos. Y Los Cabos, pues bueno, es uno de los centros turísticos más importantes del país junto con Cancún, pero al mismo tiempo son entidades que dependen mucho de la actividad turística, dependen mucho de la afluencia de turistas norteamericanos. Entonces yo creo que ahí el gobierno será muy importante que dicte las medidas de seguridad necesarias para que todo el personal que trabaja en la industria turística pueda desempeñar sus tareas de una manera, digamos, sin entrar en un riesgo de contagio y que haya un nuevo brote de este coronavirus. Sin duda eso sería el peor escenario. ¿Cuáles son las perspectivas que se pueden, bueno, visualizar para el corto plazo en ese país tan gigante, ¿no? Tan grande como es México? Y también preguntarte por la relación con los países vecinos, no solamente con los Estados Unidos, con otros países. ¿Cómo se está vinculando México hoy? Bueno, hoy México creo que está apostando la mayor parte de sus relaciones con el exterior, con Estados Unidos. Hay que recordar que a partir del próximo 1 de julio va a entrar en vigor el nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, y precisamente ahora la Secretaría de Hacienda está
en una serie de preparativos para que, por ejemplo, la industria automotriz pueda vincularse con esta reactivación de la economía estadounidense y que, digamos, nosotros podamos, digamos, ser arrastrados por esta reactivación de la economía norteamericana, por una parte. Por otro lado, es complicado, Fabián, porque de por sí la economía nacional bajo el gobierno López Obrador registraba ya un crecimiento bajo, es decir, no ha habido suficiente inversión, los grandes proyectos de infraestructura de este gobierno continúan en proceso de licitación, por ejemplo el Tren Maya, que a propósito de lo que tú comentaste al principio de esta entrevista, bueno, el presidente López Obrador va a realizar en las próximas semanas una gira de trabajo por el estado de Quintana Roo, que es en donde se localiza Cancún, y precisamente en la entidad de Quintana Roo va a pasar ahí el Tren Maya, que es uno de los megaproyectos de infraestructura insignia de este gobierno. El objetivo de este proyecto, junto con otros, como una mega refinería en Tabasco y un tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec, están orientados precisamente a generar empleo. Yo te comentaba que se pronostica más o menos la pérdida de 1 millón de empleos, y justamente esta semana el presidente López Obrador prometió la creación de 2 millones de empleos para este año. Sin embargo, hay que destacar que se trata en muchos de esos casos de empleos temporales porque están vinculados a la construcción y bueno, termina una obra y se acaban ahí la necesidad de fuerza de trabajo. Entonces, ahí yo veo que hace falta por parte del gobierno articular distintos esquemas para poder reinsertar a esa población que perdió su trabajo. Es decir, creo que no va a ser solamente a través de los grandes proyectos de infraestructura como México va a conseguir recuperar su empleo, sino que tendrá que replantearse desde mi punto de vista también un nuevo acuerdo con el sector industrial, mirar hacia otras latitudes, es decir, nosotros, si bien es una relación importante la que tenemos con nuestro vecino del norte, considero que también va a ser muy importante analizar hasta qué punto podemos vincularnos también con Asia-Pacífico, con China, vincularnos también bajo una perspectiva diferente con los países de Centroamérica, atendiendo también, ¿por qué no?, el problema migratorio y buscando generar oportunidades de trabajo en los países del Triángulo Norte. Entonces, creo que hay muchos frentes en los cuales el gobierno mexicano puede, digamos, hay mucha tela de donde cortar y será en este caso, desde mi punto de vista, pues dependerá de una altura de miras y de la voluntad política para poder llevar a cabo una estrategia de transformación. Ariel Noyola, desde México, gracias por tu participación, como siempre. Un abrazo, hasta pronto.